Ignacio, no tendríamos que hacer tanto preámbulo porque te conocemos desde que muchos de nosotras éramos juniores. Entonces, bienvenido de nuevo a nuestro país. Gracias. Y sabemos que tú eres un religioso de la Sociedad del Divino Salvador, salvatoriano. Eres licenciado en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana, lo cual para nosotros es un gran aporte. Licenciado y magíster en Teología de la Universidad Javeriana, especialista en Ciencias Familiares y Sexología de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, doctor en Teología y Ciencias de la Religión de la Universidad Católica también de Lovaina, miembro del equipo de reflexión de la del equipo de reflexión teológica de la Conferencia de los Religiosos de Colombia. Ha sido coordinador del equipo de teólogos asesores de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, CLAR, y también fue elegido presidente de la misma en el periodo del 2006 al 2009. Durante 26 años ha vivido su vida religiosa y ministerial en inserción con las comunidades populares de los barrios de Las Lomas, Puerto Rico, Madrid, Mirador 1, 2 y Barcelona Alta al sur de Bogotá. Actualmente eres docente e investigador de la Universidad Agustiniana de Bogotá. Entonces, tienes un bagaje cultural muy amplio y todos hemos sido beneficiados en diversas épocas de nuestra historia religiosa, de nuestra vida personal, de nuestra vida espiritual. Y hoy con alegría y con sincero corazón estamos abiertas para escuchar lo que Dios a través de ti, su Espíritu a través de ti, nos está queriendo invitar, reflexionar, cuestionar y ser mejores seres humanos después de escuchar. Con nosotros, Ignacio Madera. Bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación. Si les soy sincero, me encantó que me invitaran. Incluso cuando me dijeron, tiene que ser virtual porque no podemos traerte, yo me dije, pues entonces debía irme yo, aunque no me puedan traer. Porque siempre me encantó volver al Perú. Yo he ido con frecuencia cuando era presidente de la CLAR, antes de serlo, luego cuando estaba yo en el equipo de teólogos de la CLAR, varias veces estuve y por eso me alegra saber que algunas de ustedes estuvieron conmigo en ese tiempo. Hay una anécdota que yo recuerdo y que por eso, no sé, me gustaba ir al Perú. Bueno, solamente estaba en Lima, pero bueno, me gustaba ir porque en alguna ocasión me pidieron que fuera a dar conferencias a los juniores y junioras. Y yo me pregunté, ¿y cuál es el tema? Entonces me dijeron, el tema eres tú. Y dije yo, ¿cómo así? No, que puedes hablar de lo que quieras, ellos van a estar contentos. Dije, bueno, pero ahora sí, no, ya no son junioras, me están invitando con un tema específico que tengo que armar y montar decentemente, sobre todo si se trata del grupo que está al norte, donde es la parte más pobre del país. Porque hermanas mías y hermano que estás aquí, creo que somos los últimos mohicanos de una búsqueda, porque tristemente hablando, bueno, de eso voy a hacer mención más adelante, no pareciera oír el hervor de la vida religiosa el querer estar donde están ustedes. Y donde he estado yo, por gracia y benevolencia del Señor, 26 años. Y donde se construyó mi vida religiosa y se ha construido y se seguirá construyendo, porque ya he aprendido al ombligo de los pobres no podré dejar de estar nunca. Entonces me encanta por eso estar con ustedes en esta reflexión. Este pequeño preámbulo era para decirles el gusto que siento y de verdad, no es mentiras, yo estuve a punto de comprarme el tiquete, pero el problema es que yo iba a estar fuera de
del trabajo que tengo ahora en Cartagena una semana y ya me parecía demasiado tiempo irme más que mañana es el Día de la Madre y pues debía estar yo acá. Bueno, si no me hubiera ido, independientemente de que me pagaran o no, eso me importaba porque ya soy pensionado y me puedo gastar el sueldo con la autorización de los superiores, claro está. Pero como Ignacio, ya... pero la puerta sigue abierta, puede ser una ocasión. Tú sabes. Bueno, gracias. Era por decirles que, no sé, yo siento en este momento que tengo que apoyar, luchar y buscar a toda la gente que está con los pobres, que quiere seguir apostándole a la vida de los pobres. Y entonces eso para mí es más importante que cualquier otra cosa. Y con ese espíritu voy a empezar a hablar de espiritualidad en y desde la vida religiosa. Miren, voy a empezar con unas realidades. Si rasgo sus conciencias y no soy discreto, ustedes me perdonan. Es usual que cuando un religioso o religiosa abandonan el estilo de vida que un día habían elegido con mucha ilusión y deseos de dar la vida por Cristo y por su reino, se diga que la causa de esta decisión es la falta de espiritualidad. O cuando se está en la vida religiosa de manera insípida, es decir, viviendo como si no se perteneciera a ella, o también a un instituto clerical, afirmamos nuevamente que esa persona no tiene espiritualidad, no ha asimilado la espiritualidad de su comunidad u orden. Se atribuye entonces a la pérdida de la espiritualidad las vidas cansadas, las nostalgias del ayer sin acciones de ilusión, alegría y vitalidad en el presente, y todos los fenómenos de disfunción con relación a lo que la vida religiosa es y debería ser, se atribuyen a una falla en la espiritualidad. Por ello, cuando un religioso o religiosa de profesión temporal o perpetua hacen los votos en medio de inciensos y cánticos celestes, con copa de vino y torta de almendras para todos los que están en la celebración, y cena suculenta para familiares e invitados especiales, y a los 2 meses llega a la habitación de la superiora para decirle que se va de la comunidad porque hace tiempo que viene decidiendo esta posibilidad y no hay poder humano que la detenga o lo detenga en el caso de los hombres. Entonces sentimos que algo nos taladra el corazón y quisiéramos estrujarle la conciencia a esta mujer o a este hombre porque no comprendemos cómo puede alguien burlarse de esa manera de los votos, de la comunidad, de los gobiernos provinciales y de todo el mundo. Y decimos que algo falló en la formación de su espiritualidad. Cuando una religiosa de 1 año o menos de haber hecho votos perpetuos llama a su provincial para decirle que quiere pedir la dispensa porque está enamorada y ya no siente la más mínima pasión por su estilo de vida, entonces nos sentimos en medio de ninguna parte. Y la pregunta acerca de lo que pasa, de las causas de por qué pasa y de nuestra propia culpa o responsabilidad viene a borbotones a la conciencia herida. Y nos remitimos a una poca experiencia espiritual como causante de estas decisiones, porque pensamos que en la vida célibe solamente se puede mantener mediante una espiritualidad fuerte. Y cuando ante una responsabilidad pastoral seria, la necesidad de planear la acción
de prevenir inversiones o garantizar ahorros. Poco importa o poco interesa a una hermana joven. Nos preguntamos qué busca entre nosotros. Y cuando tranquilamente se responde a veces con palabrotas de grueso calibre a las superioras o superiores, o se expresan expresiones grotescas o comentarios desabridos en ausencia de la superiora, entonces tenemos la tentación de preguntarnos si en nuestro estilo de vida se ha ido perdiendo el respeto y la decencia, y si la ordinariez y la desfachatez han suplantado la espontaneidad de las expresiones. Y nos preguntamos por la seriedad del ejercicio de su experiencia espiritual. Y cuando una hermana o un hermano, un religioso también, nos dice que determinadas exigencias, como levantarse temprano, estar en la oración a las horas, disponerse a compartir la mesa y a participar en reuniones comunitarias para crecer en el espíritu, que eso es asunto de libre albedrío de cada uno, y que si eso es importante para ti, no lo es para él o ella, que debemos relativizar las exigencias y ser flexibles, que no debemos ponerle tanta complicación a la vida y que todo se puede ir haciendo sin tanta exigencia y rigidez. Entonces tenemos la tentación de sentir complejo de inflexibles, de caducos, del presente, y nos preguntamos cuál es su espíritu. Y cuando pasan los días y todo sigue igual en una comunidad desordenada, en donde cada una ha tomado su porción de responsabilidad y no traspasa los límites de lo que le toca, entre comillas, y nos decidimos a no discutir para evitar las agresivas respuestas de una hermana o de un hermano a quien le molesta que le pidan rendir cuentas claras, asumir responsabilidades y cumplirlas, dar razón del uso del tiempo y trabajar para ganarse al menos lo que consume. Entonces nos sumimos en la perplejidad y nos preguntamos por el valor y la razón de ser de determinados procesos formativos y por el rol de la autoridad como simple espectadora del hacer y dejar hacer, de voluntades muchas veces autócratas, y reflexionamos, ¿qué pasó con la formación espiritual? Y cuando se van generando comportamientos afectivos manieristas, por ejemplo, de llamadas telefónicas a voz inaudible para los demás, pero solo perceptibles para quien está en el otro lado de la línea o del computador. Cuando se permiten piropos y expresiones de doble sentido y se posibilitan caricias y relaciones que generan dependencia y afectan la libertad para la entrega y la misión. Y eso se va considerando natural porque estamos en otra época y ya esas formas estereotipadas de vivir lo afectivo no han sido más que expresión de represiones y tabúes. Vamos percibiendo que lo afectivo se mueve en el piso resbaloso de la incertidumbre y la loca de la casa, que es la imaginación exacerbada, no deja de perturbarnos con preguntas y suposiciones. Y entonces afirmamos que sin una espiritualidad profunda no se puede vivir hoy el voto de castidad célibe. Se me había olvidado poner la presentación, pero aquí va. ¿La están viendo? Sí. Sí, se está viendo. Sí, la vemos. Pero tienes que en la copita maximizar abajo. Ahí, ya. Ah, muy bien. Ahí la Gracias. estoy viendo. Bueno, voy a ir pasando lo que ya dije.
Los hechos que nos interpelan son esos: abandonos, la relativización de los votos, irresponsabilidad, inmovilismo, afectividad, y ahí estamos. Entonces nos preguntamos por una espiritualidad en todo lo anterior. Para eso eran este planteamiento de casos, esta casuística, si así queremos llamarla. Todo lo anterior está haciendo referencia a la espiritualidad en la vida religiosa. Está haciendo referencia desde los procesos de formación inicial hasta las realidades del desarrollo de la existencia al interior de las comunidades y la fidelidad a sus compromisos. Pareciera que la espiritualidad sea como la caja de Pandora. ¿Recuerdan ustedes la caja de Pandora? Una cajita de la cual se sacaban todas las soluciones de la vida, de la cual se pueden sacar las explicaciones a todos los fenómenos que nos aquejan. Amén del influjo de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación, y las maneras como estas nuevas tecnologías están incidiendo y afectando la acción, pero también del espíritu de religiosas y religiosos hoy, de todas las edades, y no solo de las nuevas generaciones. A mí nunca se me olvida que, hablando a la Conferencia de Religiosos de México sobre la fragmentación que vivía hoy, que se podía vivir hoy en las nuevas generaciones fragmentadas por todas las problemáticas actuales, una de las formadoras pidió la palabra y me dijo: ¿y qué vamos a hacer con esta juventud fragmentada? Y yo respondí: ¿y qué vamos a hacer con nosotros mismos fragmentados? Y lo mismo quisiera preguntarme para mí al compartir con ustedes esta reflexión. Los problemas de nuestra espiritualidad actual no son solo de las nuevas generaciones, son también de ustedes y míos. Entonces, ¿qué significa vivir una espiritualidad en la vida religiosa? Y voy a plantearles rasgos comunes, porque lo que me importa no es tanto que yo diga cosas nuevas aquí, porque tenemos que superar el querer ir viviendo de novedades, sin haber asimilado lo que se nos ofrece y propone como raíz, como fuente, como búsqueda vital, no sustituible por ninguna novedad. La vida religiosa es un don del Espíritu en la Iglesia que surgió en la historia de la misma con la clara intención de radicalizar valores evangélicos. Los fundadores y fundadoras han sido hombres y mujeres del Espíritu, llenos de un profundo sentido eclesial y animados por una experiencia interior capaz de realizar acciones heroicas en sus contextos. Podemos decir con Metz, Johann Baptist Metz, un teólogo alemán del clero diocesano, que escribió un pequeño libro, Las órdenes religiosas, su futuro en la iglesia y la sociedad, de los años 70, algo así. Pero sí les recomiendo que lo pueden leer porque es absolutamente actual y sugestivo, estimulante. Carmen. Pero digo que con Metz decimos que la vida religiosa en la iglesia ha buscado, entre luces y sombras, voy a citar la frase de Metz, me parece preciosa,
Vivir el proyecto cristiano desde las crestas de la profecía. Vivir el proyecto cristiano desde las crestas de la profecía. Y piensa tú realmente, en esta mañana, ¿estás viviendo el proyecto cristiano desde esas crestas de la profecía? Y las primeras testigas de esa búsqueda han sido las fundadoras y los fundadores. Pero ¿de qué espíritu estoy hablando? En la fe confesamos que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jesucristo, uno con el Padre, ha estado siempre en la historia de la humanidad. Y en la historia de América Latina podemos rastrearlo desde los tiempos de las primeras tribus que habitaron estas tierras en su búsqueda de la divinidad, hasta los campesinos de hoy, los obreros y trabajadores, los indígenas y comunidades negras, los hombres y mujeres que siguen luchando por una tierra sin males. Esas mujeres aguerridas sobre las cuales hicimos oración al iniciar. Esas mujeres solas, solteras, madres solteras, pero que siguen haciendo de padre y de madre. Ahí está el espíritu. O si no, no está en ninguna parte. El espíritu recreando la confusión y reconstruyendo lo destruido. El espíritu en los primeros que quisieron evangelizar, respetando las culturas y reconociendo la humanidad de indígenas y negros. El mismo espíritu en las luchas libertarias de todos aquellos y aquellas que buscaron la consolidación de sociedades libres. El espíritu de los primeros religiosos europeos que fundaron conventos y consolidaron monasterios. Y de ese espíritu de estos primeros pioneros fuimos pasando a una vida religiosa mestiza y amerindia. Dije entre luces y sombras, porque algunas comunidades religiosas se demoraron mucho en aceptar el ingreso entre sus filas de los mestizos y mucho más de las indígenas y de las negras. Pero los noviciados y casas religiosas empezaron a sentir el pulso de hombres y mujeres latinoamericanas que, llamadas a una vida novedosa y sorprendente, trajeron su cultura y tiñeron este estilo de vida de colores nuevos. Verdaderamente, la historia de este continente puede ser leída como una gesta del espíritu. Y una espiritualidad es algo así como el espíritu en acción. El espíritu impulsando la vida de su iglesia y suscitando en su interior grandezas y hechos sugestivos de gracia, a pesar, repito, de los errores lamentables y de las radicalizaciones innecesarias. Una de esas acciones del espíritu en la vida es la vida religiosa. En la historia del continente, la vida religiosa ha sido heroica, porque no siempre ha estado del lado del poder,
Y si vivía en las crestas de la profecía, es porque ha sido la vida religiosa la que acompañó procesos libertarios en la historia del continente. Miren ustedes, búsquenla porque ahora todo lo buscan por internet en Google, la estatua de Antón de Montesinos en Quisqueya, en la isla de Santo Domingo, mirando al mar con su boca abierta, en un gesto profético hermoso. Pero no solamente la estatua, es que recordemos que Antón de Montesinos se reunió con su comunidad y prepararon juntos la homilía de Adviento para hacerla frente a los encomenderos. Y hay un español que tomó conciencia de que su mismo pueblo era esclavizante de los indígenas y asesino de los mismos, les dijo: quien se roba el pan de los pobres es como quien mata al hijo en presencia de su madre. Miren, cuando yo he dicho que Metz dice vivir en las crestas de la profecía, estoy diciendo que no podemos callar frente al sufrimiento y el dolor de nuestros hermanos. Y que no importa que nos digan que nos estamos metiendo en política, porque no crean ustedes que la suerte de Montesinos y de Bartolomé de las Casas, allá en los tiempos de defensa de la causa indígena, fue bien vista. No podemos optar por los pobres, vivir pegados al corazón de los pobres y ser los favoritos de los sistemas. Ni del sistema económico, ni del sistema político, ni del sistema religioso. No somos contestatarios como profetizas, pero sí somos insobornables frente a la lucha y la vida de la víctima, del excluido, del pobre, del sin voz. Por eso digo, verdaderamente la historia de este continente puede ser leída no en la contradicción entre leyenda negra y leyenda blanca, pero sí en la consideración de la historia desde el reverso, de los que no han sido mencionados. Por eso digo que una espiritualidad es algo así como el espíritu en acción, el espíritu impulsando la vida de su iglesia y suscitando en su interior grandezas y hechos sugestivos de gracia. Una de las acciones del espíritu en la vida es en la medida en que ella permanece fiel a la palabra revelada, a la intencionalidad fundacional y a los signos de los diversos momentos históricos. Desde sus inicios hasta el presente, la vida religiosa se ofrece como un modo de vida paradigmático, sobre todo en momentos críticos del devenir de la historia de la Iglesia, y este es un momento crítico, cuando Francisco necesita que nosotros seamos los primeros que estamos con él, porque demasiadas fuerzas neoconservadoras, como Aparecida denunció, parecieran emerger hoy en el seno de nuestra Iglesia Santa. Por tanto, vivir una espiritualidad en ¿qué pasó? Que se me fue la presentación. Ya estamos viendo de nuevo la... Bueno, no se me dijo, me comenzó a decir cositas. Bueno, creo que en este estábamos, ¿no? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bueno.
Esto se me embola. Espera, a ver, ¿qué es esto? Tengo que ponerla desde el principio y volver a tener. Estábamos. Mejor, así memorizamos el tema. Bueno, aquí vamos. Vivir una espiritualidad es reconocer los acentos que de la totalidad del Evangelio han querido remarcar insistentemente los fundadores y fundadoras. Esos acentos, esas insistencias repetidas, son los que marcan una determinada espiritualidad, la cual no es ni mejor ni peor que ninguna otra, sino la expresión particular de determinados coloridos que señalan el norte específico a ser vivido en la vida cotidiana por las sucesoras. De esta manera, la espiritualidad no puede confundirse y mucho menos identificarse con espiritualismos, tradiciones, costumbres, rezos al interior de nuestras comunidades, sino con la dinámica original de aquel que dijo en la sinagoga de Nazaret: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para traer la buena nueva a los pobres, la liberación a los oprimidos y anunciar el año de gracia del Señor. Vivir la espiritualidad es hacer el camino de la vida a la manera de Jesús, tomando algunos énfasis específicos de esa invitación a hacer presente el reino, que fueron de especial consideración de algunos en la historia de la Iglesia. Si el Espíritu estaba en Cristo para liberar, la primera característica de la espiritualidad en la vida religiosa es su carácter liberador, liberador de toda opresión. Por hoy voy a señalar algunas dimensiones de este tiempo que nos orientan a las grandes liberaciones que la espiritualidad puede realizar en nuestra vida, abriéndonos los ojos para ver y los oídos para oír. Liberación de la mentalidad light, facilista y ególatra que vive la cultura contemporánea y que de diversas maneras penetra en nuestro estilo de vida. Liberación de la búsqueda de la línea fácil, del vivir reclamando prebendas y beneficios, del querer tenerlo asegurado todo, lo que no tienen asegurado los pobres de nuestros pueblos. Buena vivienda, buena educación, posibilidad de divertirse y de moverse de un lado al otro sin trabas ni objeciones. La vida fácil que tanto reclama la juventud. Esa vida que no se deja regular ni organizar, que va andando sin responsabilidades que aten, no es la vida religiosa. La vida religiosa es vida regulada. Y cuando digo regulada, me refiero a lo que Francisco de Asís denominó la única regla de su orden. La única regla de esta orden es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la regla de las reglas que nos hace libres de toda tentación de vida light. Porque Jesús asumió las consecuencias de su palabra libre. Y de su oferta del reino como preferencia a los excluidos y oprimidos de su tiempo, asumiendo las consecuencias de su libertad frente a los movimientos sociales y religiosos que no le resistían. Una vida que vive el Espíritu de Dios en su interior
como llamada a superar lo que Francisco con maestría está llamando mundaneidad, que significa la vida fácil, la vida light. Y no tenemos que dirigir de inmediato la mirada hacia la juventud o las nuevas generaciones. Entre nosotros, los religiosos adultos y mayores, está igualmente y quizá con mayor intensidad el deseo de lo fácil, de que todo nos sea dado resuelto. En la vida religiosa, la vida en el espíritu, que no es otra cosa que la espiritualidad, nos libera de la autorreferencialidad, de la imposición del yo egoísta y egocéntrico. Nos abre a la escucha del otro y de las otras. Nos conduce a que sinodalidad no sea una palabra más de moda en el concierto de las modas eclesiales de tipo temático, sin soporte en prácticas concretas que señalen la verdad y el sentido de lo dicho. El Papa Francisco viene insistiendo en todos los sectores de la vida cristiana a una superación de la autorreferencialidad, al deseo irrestricto de no centrarse en sí mismas, de abrirse al diálogo y a la comunión como lugar en donde el Espíritu fue dado a las iglesias para no temer y salir con ligereza de equipaje a proclamar que en Cristo el Señor el reino ha llegado a nuestras vidas. Liberación para vivir en libertad y aperturas sinceras a la comunión fraterna. En la vida religiosa, la vida del espíritu, que no es otra que la espiritualidad, es una llamada a liberarnos de los miedos de este tiempo que nos generan la disminución del número de miembros, el aumento geométrico del promedio de edad, la necesidad de cerrar algunas instituciones y dejar obras que fueron simbólicas en los inicios de nuestra congregación. Todos estos fenómenos que nos asustan. El final de la vida de tantas congregaciones nuestras en Europa, los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, como en los países llamados desarrollados. Abrir los ojos para saber que nos liberemos de una mentalidad de cristiandad, en donde lo primero es el número y las instituciones fuertes, en una obsesiva búsqueda de reestructuración o reconfiguración, que puede ser la búsqueda de ser poder, para no sentirnos pequeño resto, pequeña comunidad, que por su pequeñez se siente invitada a un testimonio lúcido, en donde está y en donde hasta la vejez puede ser asumida como la raíz que da la savia a los pequeños retoños. Pocos pero necesitados de sentidos nuevos que lleguen a nuestro estilo de vida. Liberarnos de lamentos y nostalgias de pasado, de eso fatídico que es la mentalidad de cristiandad como poder de lo religioso para dominar e incidir institucionalmente. Somos los que somos hoy, y así los que somos tenemos que tener ojos abiertos y oídos despiertos para seguir seguros de que la Escritura se sigue cumpliendo hoy y que el año de la gracia del Señor es nuestra búsqueda de la felicidad sin nostalgias dañinas. En la vida religiosa, la vida en el espíritu, que no es otra que la espiritualidad, nos libera de la tentación del olvido de los pobres, de la opción por ellos como parte de la opción por Cristo. No es ni ha sido ni será la opción por los pobres una moda de mediados del siglo XX
que produjo estos o estos otros fenómenos, sino que es una parte de la confesión de fe como cristianos. Bien lo afirmó Benedicto XVI en el discurso de apertura de la conferencia de Aparecida. Pero no es otra la palabra original y originante de la buena nueva. Los pobres son los favoritos del reino. Lo dijo fue Jesús. A ellos se les han revelado las cosas que no comprendemos los sabios y entendidos. Cuanto no hacemos con ellos, no lo hacemos con Cristo. Y estamos llamados con urgencia a salir de las zonas de confort a las periferias de la humanidad donde campea el dolor y el sufrimiento. Tantos hermanos y hermanas señalados con clara maestría profética por Aparecida en continuidad con Puebla y Medellín. Liberados del modo de ser de los ricos, de la mentalidad del rico que todo lo quiere poseer y dominar, y que ha idolatrizado el capital y el dinero, nos sentimos inundados por el modo de ser de los pobres, que viven la provisionalidad y la capacidad de enfrentar la existencia en entereza, más allá de las poderosas señales de muerte que le generan los sistemas de injusticia que le crucifican día a día, pero que con su fuerza y su resistencia siguen adelante, seguros que aunque todo lo demás no tengan, solo les queda Dios. Espiritualidad para la vida religiosa. Ahí me equivoqué en ese de este es para. La espiritualidad, que es la vida del espíritu, haciendo nuevas todas las cosas. Se dan cuenta que ha ido repitiendo siempre el inicio de cada aspecto. Es para la vida religiosa. La fuerza que en Pentecostés lanzó a los cristianos al anuncio del Cristo resucitado y exaltado por el Padre. La fuerza del Espíritu genera pasión por anunciar esta buena nueva al mundo de hoy. Seguimos siendo llamados a la profecía por la acción del Espíritu. Aunque ya no seamos los jóvenes de hace 30 años. Yo no era el conferencista joven de hace 30 años, ni la hermana era la juniora jovencita. O no seamos los soñadores de otros días. El espíritu que ordenó el caos en Génesis es el mismo que hoy puede ser regulador de toda tentación de pasividad y de resignación mortuoria que acusa a algunos y algunas en la vida religiosa. No a la vejez como decrepitud y sí a la vejez como sabiduría, como plenitud, como tesoro de bondad que se despliega sin complejos y se entrega al pueblo santo de Dios en cariñosa presencia discreta y sabia. Un hombre de 85 años conmueve los cimientos de la iglesia y pone en jaque la forma jerárquica, gradativa y antievangélica de llegar a considerar incluso que algunos teníamos una esencia superior, para decirnos que por el bautismo recordarnos todos somos iguales, con diferentes carismas, en absoluta diferencia de identidades, pero no superioridades. En su carta al cardenal Ouellet, el Papa Francisco ha hecho una magistral presentación de lo que es ser pueblo santo fiel de Dios. La espiritualidad, que es la vida del Espíritu haciendo nuevas todas las cosas, es para la vida religiosa de hoy acuciosa llamada a estar al tanto de todo lo que acontece hoy día, a escuchar los ruidos del presente y mirar con ojos claros las señales de este tiempo. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación
o llamadas infotecnologías, las tecnologías de lo microscópico o nanotecnologías, la ingeniería genética y sus biotecnologías, la robótica, los algoritmos, las comunicaciones satelitales, la internet, el teléfono móvil, las maquinarias sofisticadas y las redes sociales. Todo este mundo de hoy con sus grandes aportes al desarrollo de la humanidad, pero con sus grandes posibilidades de manipulación de la conciencia y de nuevas y complejas alienaciones o nuevas enfermedades cibernéticas. Todo eso nos incrusta en la necesidad de no permanecer ingenuos, atados al pasado, sino en ser proféticamente conscientes de nuestra apuesta de humanidad ante toda nueva creación que no construya al ser humano y lo realice como imagen del Dios comunión. Que la Trinidad de las pantallas, la pantalla del televisor, la pantalla del móvil, del celular y la pantalla del computador, estamos aquí como una de esas trinidades, no entre en colisión con la Santa Trinidad, generando nuevas idolatrías tecnológicas, sino que al contrario, ellas, con sus potencialidades inusitadas, se coloquen al servicio de la humanidad y no sean excluyentes de los pobres y sectores marginales del campo y la ciudad en nuestros países. Y por supuesto, si nos vienen dos interrogantes, nos ponemos al día con estos nuevos diseños de vida y los ponemos al servicio de nuestro anuncio, o nos agazapamos en la crítica o en el dejar para las nuevas generaciones, quedando arrinconadas en el desván de las ignorancias culposas. Porque al final de la vida tenemos que ir aprendiendo novedades, y la vida religiosa es una llamada por la acción del Espíritu que nos hace nuevos a seguir andando en renovación hasta la llegada a la plenitud. La renovación en nuestra vida no tiene edad. Es por siempre, como nuestros votos, porque incluso el paso a la vida en Dios no es un final, sino una transformación al deshacerse nuestra habitación en este espacio y tiempo. La espiritualidad es la acción del Espíritu que hace todo nuevo en el diálogo intergeneracional. Hacernos libres de la mentalidad que separa a los mayores de los jóvenes, que promueve la mentalidad de gueto, organizando o promoviendo experiencias y encuentros y eventos solo para las generaciones más recientes y dejando de lado a las mayores. Es por eso sugestivo que entremos en una nueva mirada. Y me autorizo a citar estas, a mi manera de ver, sugestivas expresiones del Papa Francisco al respecto. Abro comillas. Porque si los jóvenes están llamados a abrir nuevas puertas, los ancianos tienen las llaves. Y la juventud de un instituto está en ir a las raíces escuchando a los ancianos. No hay futuro sin este encuentro entre ancianos y jóvenes. No hay crecimiento sin raíces y no hay florecimiento sin brotes nuevos. Nunca profecía sin memoria, nunca memoria sin profecía y siempre encontrarse. Cierro comillas. La espiritualidad es la acción del Espíritu haciendo nuevas todas las cosas. Necesitamos una profunda visión de fe, abrir los ojos para reaccionar frente a tanta desilusión y cansancio. Algunas religiosas y religiosos que se han petrificado en el corazón y la conciencia,
que no reaccionan ante nada y ante nadie, que parecen vegetar mientras no se toquen sus intereses, que se resisten a la actualización teológica, al discernimiento de obras y de la realidad de sus provincias o zonas de animación, que han perdido el ánima, es decir, el espíritu, y parecen lánguidas expresiones de vida. Y algunas se tornan agresivos. La espiritualidad es así desafío a la totalización que impide la acción de Dios en el interior del sujeto que somos. La apertura de espíritu es el gran desafío en una espiritualidad para la vida religiosa hoy. Apertura a todo lo que se vive hoy para no tener que ser de aquellos que son capaces de saber cuándo va a llover o cuándo vienen nubarrones, pero no saben interpretar los signos de los tiempos, los signos de la humanidad generados por la crisis ecológica, por las guerras sin misericordia y por todos los fenómenos mundiales de idolatría del capital e irrespeto a la vida de los pobres. Abrirse a la acción del Espíritu para hacer nuevo nuestro estilo de vida en la Iglesia es el gran desafío a la vida religiosa hoy. Con profundo realismo, con clara conciencia del momento que vivimos, críticamente presentes ante las amenazas que penden sobre la vida del planeta y de los seres humanos, para que una vez más profetas, profetisas y místicas sigan andando por los caminos de América Latina, la negra, la indígena, la mestiza. Tierra de múltiples colores y sueños, tierra de males, que quiere ser sin males, en donde recuperemos el buen vivir, porque se nos está anunciando la llegada del año de la gracia del Señor a pesar de todo. Y ello porque Él, el Cristo, vive y nos sigue enviando a ser sus testigos. Allí donde la trama de nuestras vidas se realiza con sus sombras, pero ante todo con sus luces. Muchísimas gracias, Ignacio. Creo que nos has dejado un reto muy grande, ¿verdad? Que es vivir al aire del espíritu, recuperar ese espíritu que nos mueve, anima, nos fortalece y nos compromete con la vida, como se comprometió Jesús. Es el momento, en este momento, de poder plantearle las preguntas, de escribirlas en el chat o directamente levantar la mano y abrir el micrófono. No puedo hacer un resumen tan intenso ni tan condensado porque yo creo que no hay palabra mal dicha, sino todas encajan perfectamente y se desgranan como una rueda, que es nuestra vida en acción y en camino. En esta América, como dice, llena de colores, llena de rostros, llena de vida nueva y también de raíces ancestrales, que son la savia que nos fortalece cada día. Podemos ir levantando la mano, por favor, o escribiendo en el chat. Ya. No, pues levantar la mano aquí, espera, tú levantar la mano. Okay. O ponte a hablar. Me parece. Muy bien. Sí. Elba. Bueno, yo tengo que decir que me ha gustado mucho toda esta conferencia que ha hecho el padre. Y ello porque me ha hecho recordar
los años 70 para acá, lo que vivimos en aquellos años, la vida religiosa. Yo era joven, como serán muchas también de esa época. Entonces, y venía de España con ganas de trabajar y de estar con los pobres, manifestar mi amor a los pobres. Entonces, las religiosas de esa época fuimos verdaderamente grupos, comunidades, todas podemos decir, que vivimos el espíritu de los pobres, el espíritu de los 3 votos, de estar con ellos en las luchas, en la oración también, en las casas. Nuestras casas incluso manifestaban lo que la vida religiosa tenía que ser, con la puerta abierta para la calle, directa, para que los pobres pudieran entrar en nuestras casas, porque nuestras casas eran casas de ellos, donde compartíamos la vida y el pan. Y la lucha también por la liberación de la pobreza, de la injusticia, de todo lo que vivimos en esos años. La vida religiosa realmente creo que fue lo que tenía que ser. Y actualmente añoro esa vida, porque creo que nos hemos desviado mucho de lo que tiene que ser la vida religiosa. Y a mi edad, yo pues añoro esos años, pero trato de vivir ese espíritu y de expresarlo también en mi comunidad, en mi trabajo, en lo que somos. Entonces, quisiera decirle al padre que siga pues con este tipo de conferencias así tan adaptadas para la vida religiosa, para lo que somos. Y que los jóvenes aprendan también a vivir ese espíritu de compromiso, de entrega, de pobreza, de amor a los más necesitados. Es lo que puedo decir, nada más. El planteamiento que ha hecho, hermana, gracias por su reflexión, es precisamente que eso no tiene edad. Eso no es para nostalgias de que ya se fue, sino para revitalizar lo que hoy podemos ser. Y usted es un testimonio de eso, siga haciéndolo. Hermanas Vedruna, el ermitaño, tiene la palabra. Sí. Hola. Ignacio, mira, una resonancia de lo que tú vas diciendo, ¿no? Me resuena el cómo hoy estamos, no vamos a decir como cerrando ni mucho menos, pero sí como en esa etapa de que ese llamado al compromiso con los pobres como que se va como de alguna manera como recogiendo, ¿no? Y que hoy día los hombres y mujeres que vienen a la vida consagrada, no todos están como en esa óptica de decir el compromiso por los pobres, ¿no? O lo leen de otra manera, digo, por experiencia también nuestra, ¿no? Entonces, para mí hay una resonancia como fuerte. Después me conmueve, porque es así, ya lo escucho, como esa tendencia a la vida light, ¿no? Para mí eso es un elemento que no es solo los jóvenes, sino también nuestra. O sea, depende en qué circunstancias, para allá o para acá. O sea, es eso de que coges lo que te interesa de un lado y coges lo que no te interesa del otro lado. Entonces, a mí eso me conmueve y me mueve. Después, la fuerte conexión que tiene que haber en la masticación, digo así, masticar el evangelio para poder realmente como alimentarnos de él y alimentar nuestra espiritualidad, que
nos tiene que transformar y ser nosotros y nosotras agentes transformadores, ¿no? Y también me resuena muchísimo, porque en nuestra provincia estamos cada vez a menos personas, hoy día somos las que somos y somos las que tenemos que ser testigos del Evangelio y quizás decimos muchas veces sacar a flote nuestra creatividad, que es la creatividad del Espíritu, a ver cómo hacemos, ¿no? Que muchas veces será solo estar presente y no más. Presente como una vecina donde estamos y se acabó. Gracias, esos son como muchísimas gracias. Tiene la palabra hermana Rosalba Mars. Bueno, no es más, es Martínez. Bueno, es para como aportar todo lo que el padre ha dicho, lo veo tangente o lo veo en toda la experiencia que he tenido. No soy la mejor, hay hermanas muy santas en mi congregación, pero el hecho de haber trabajado en el África y ahora venir aquí al Perú, me hace como plantearme varios interrogantes y qué puedo hacer o qué testimonio puedo dar en todos los ambientes o lugares donde esté. Y creo que debe haber siempre un equilibrio, pero nosotras cuando estamos con las aspirantes es donde nosotros podemos como ir imprimiendo lo que queremos nosotras a través de los servicios o lo que el carisma de nuestra congregación quiera llevar a las personas. Y es verdad que estamos viviendo en una sociedad diferente, pero eso no significa que no podamos exigir ciertas temáticas o exigir en cada uno de los aspirantes que vayan más allá de lo que están viendo. Cuando nosotros queremos imprimir en los jóvenes algo, ellos a veces se esquivan ciertas cosas porque creen que lo que ellos han vivido es muy duro. Y nosotros que hemos vivido en otra sociedad o en otro ambiente o en otras experiencias, creemos que realmente hemos vivido la vida consagrada con firmeza, con rigor. A veces nos falta más como la creatividad. Nos falta amarrarnos más a nuestra fe, amarrarnos más al carisma de nuestra congregación y que nos salga como humitos, que nos salga algo que realmente la gente la podamos llevar por ese camino, siempre por el Evangelio, no saliéndonos de él. Pero nos falta a veces como ese gustico, que no tenga uno que hacer tanto gesto, sino que se sienta. Y eso fue lo que me trajo a mi congregación y eso es lo que deseo. Pese a mis limitaciones, pese a lo que a veces sé que no hago bien, pero nos falta como ese aroma, ese perfume que lo sientan las personas y que se imputen o que se metan bien en esto para que realmente podamos ser esa fuerza que ayude a nuestras poblaciones. Eso era solamente para compartir. Dios les pague. Muchas gracias, hermana Rosalba. Si hay alguien más, pero yo tengo algunos tips que me golpearon así también como más fuerte, ¿no? Uno es la necesidad y la urgencia de ese diálogo intergeneracional, ¿verdad? Porque los problemas no son solo de las nuevas generaciones, también somos los de las antiguas o de las más maduras.
Y eso que hablabas tú de no a la vejez como de decrepitud, y sí a la vejez como sabiduría, las raíces y los brotes. Creo que tenemos que recuperar eso, porque a veces se está dando en nuestras congregaciones, ¿verdad? Que vamos levantando mucho, aupando mucho a las nuevas generaciones y podemos dejar de lado las raíces y la fuerza que impulsa. Y es ir bebiendo continuamente de las fuentes y de la raíz, ¿no? Después, el otro aspecto que hablaba la hermana Elba, ¿verdad? Me parece que tenemos que seguir viviendo, eso es un desafío, vivir desde las crestas de la profecía. Porque si no estamos enamoradas de Jesús para seguir retándonos en el hoy, claro, para eso tenemos que despertar la creatividad y la criticidad. Yo creo que son los dos elementos que empiezan por C, ¿no? Porque no podemos callar. Hoy sigue habiendo las mismas injusticias, mayores todavía, igual mayores. Somos más conscientes, ¿verdad? Ecología, hay cantidad de ellas y no somos capaces de afrontar. Callamos, nos acomodamos, ese dichito que tenemos nosotros, por la paz una Ave María, ya está bien de por la paz una Ave María. Es necesario, sí, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Eran así como golpes que me han llegado muy fuerte. Y tenemos a Lara que está ahí dispuesta a hablar. Hola, muchas gracias, Padre Ignacio, por tu conferencia. Yo tenía una pregunta acerca de algo que tú dijiste al comienzo sobre vivir esta espiritualidad y decías que había que reconocer los acentos que los fundadores han querido remarcar en cada comunidad y hablabas de fundadores y fundadoras santas que eran como el punto de referencia para la vida de una comunidad. Y yo que tenía esta pregunta porque respecto a eso, porque hoy vemos muchas comunidades religiosas que se han topado con el desafío de tener fundadores envueltos en escándalos, ¿no? Y que no son en ningún, en absoluto punto de referencia, ¿no? Entonces está el reto de encontrar esa espiritualidad tomando en referencia lo que el Señor va hablando al corazón de cada religioso dentro de esa comunidad. O sea, mi pregunta es, en esta búsqueda de esta espiritualidad, de este carisma que el Señor ha puesto, más allá de los errores y hierros del fundador, ¿cómo liberarse de la subjetividad personal, o sea, y esta autorreferencialidad que puede llevar a buscar estos signos del espíritu de manera equivocada? Sí, tú pones un punto álgido. Ayer precisamente estaba leyendo la noticia de detener el proceso de un fundador de Schoenstatt, el proceso de beatificación contra las acusaciones que hay sobre él, y se decía que, bueno, que se suspendía el proceso, pero que eso no significaba un juicio sobre él. Están los otros casos, que también hay algún caso que toca al Perú, y en eso tienes razón. Cuando yo me refiero a los acentos que puso el fundador, fíjate, sobre la totalidad del evangelio, no me he referido a sus comportamientos, ¿verdad? Allí sí resuena en este momento que te oigo y tienes toda la razón, el decir evangélico, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, uno de los factores de hoy es que tenemos que reconocer en esos hechos una urgente llamada a la coherencia, a que evangélicamente hablando cuentan primero las prácticas y no los dichos, y no las teorías, y no los decires. Este mismo mío. Cuentan primero mis propias prácticas. Entonces, en ese sentido, lo que se hace hoy cuando... bueno,
Pero me faltó hacer énfasis en un factor que me parece a mí tan importante como el acento del fundador, y es los primeros seguidores del fundador y los intérpretes a lo largo de la historia, pero es que ese es otro tema ya, y entonces yo no me quería meter con todos los temas al tiempo, pero me alegra que me hagas ver esa partecita para cuando toque nuevamente este asunto, hacerlo ver por el fenómeno de los fundadores. Vamos a usar la palabra corrompidas, corrompidos, más que todos los hombres, porque hasta ahora no han habido mujeres escandalosas, ¿no?, de fundadoras. Pero bueno, lo que quiero decir es que el carisma y la espiritualidad fundacional no son exclusivamente el fundador, también los primeros que acompañaron al fundador, más la interpretación a lo largo de la historia del carisma, de la espiritualidad y de la misión de la congregación. O si no, nos quedaríamos petrificados en el pasado, en el origen. Yo creo que, por ejemplo, un acento, digamos algo así, por ejemplo, de alguna comunidad que vio en la academia, en la intelectualidad, la incidencia, independientemente de que el fundador haya sido un corrompido y un violador de niños, ese es un acento importante. Ese es un acento importante para la vida de la iglesia. Y lo vio en el decir de Pedro, dar razón de la esperanza. El mundo hoy académico necesita una presencia de iglesia y de vida religiosa alternativa. Pero eso tiene que decirnos también, listo, condenamos esos comportamientos de fundadores, pero las insistencias del conjunto del evangelio que ellos dejaron son una impronta. Y creo que eso es lo que están haciendo, por ejemplo, el Opus Dei, está haciendo los legionarios de Cristo, es retomando los acentos, y incluso los legionarios, pues es como si hubieran sido no fundados por el fundador. Ellos están rehaciendo entonces su espiritualidad y su dimensión carismática. No sé si te respondo a tu inquietud. Sí, o sea, en parte sí. Entiendo esto que tú dices, o sea, pero todavía no sé si me da chance para repreguntar, o si es que no hay más preguntas, por supuesto. Pero en este rehacer la espiritualidad y la dimensión carismática, me queda aún la inquietud, o sea, porque, claro, están los referentes, como usted dijo, del principio de los tiempos, pero también en esa vivencia del carisma, o sea, como, o sea, encuentras también, o sea, una respuesta personal, porque el carisma responde a la persona que está dentro de una comunidad, o sea, y hay una segunda parte en esa pregunta que es cómo en este rehacer la espiritualidad y la dimensión carismática puede uno liberarse nuevamente de estas miradas centradas en uno mismo, ¿no? O sea, para encontrar la unidad de toda una comunidad. No sé si me dejo entender. Pues mira, te respondo a lo que te he dicho de lo que tú planteas. Tú eres heredera del carisma. El carisma es un don del Espíritu en la iglesia a través de. Entonces, el a través no es el carisma. El carisma es el don del Espíritu que te fue dado y tú heredaste ese don. Evidentemente que no podemos confundir el carisma con el don, perdón, el don con la persona del fundador. Es en la medida en que ella desarrolló ese don del Espíritu. Por eso, tú eres heredera del carisma y tienes sobre él el derecho de interpretarlo a la luz de la realidad actual. Lo mismo que la espiritualidad y lo mismo que la misión. Por ejemplo, pongo un caso. La misión
educar a los pobres, no tener universidades o tener colegios o tener instituciones. Mientras tú estés comprometida con la educación de los pobres, estás rehaciendo el carisma. Más todavía, ni siquiera es educación en términos formales, de educación formal. Tú puedes estar realizando actividades no formales y estás educando, se está formando personas. Pero entonces tú estás reinterpretando el carisma a la luz de hoy. Pero debes ser fiel a que es el educar a los pobres, porque si entonces ahora tú entiendes como carisma educar a las clases altas, esa no fue la intencionalidad fundacional, ¿verdad? Pero puede ser la intencionalidad fundacional de otra comunidad, educar a las clases altas, por ejemplo, como algunos creen que es su carisma, pero entonces no las educan, sino que quedan educadas por las clases altas y absorbidas por ellas. ¿Por qué? Porque no reinterpretan el carisma a la luz de las realidades de hoy. Silvia, tienes la palabra. Gracias. Padre Ignacio, el año pasado en el Congreso Internacional de Vida Consagrada se habló del individualismo, que por mucho tiempo no hemos usado creo que el término, porque siempre se ha dicho que es el individualismo uno de los males de nuestra época y que genera todos los problemas comunitarios. Entonces, de la experiencia también, me parece que es el individualismo, el grupismo, los lobbies internos en las congregaciones y familias religiosas, lo que también genera un cierto no caminar en consonancia con el espíritu fundacional, el espíritu del fundador y con el Espíritu Santo, por ende, ¿no? Entonces, ahí le preguntaría, ¿no? Entonces, ¿cómo intentamos poner creatividad al tema del individualismo, de la división interna, ¿no? En grupos, comunidades. Y a la vez, otra pregunta que me viene es usted ha dicho, en el tema de sinodalidad, de escucharnos y de tener actitudes de conversión al respecto, de la sinodalidad, y ha hablado también de la denuncia política. Sin embargo, las entidades donde tendríamos que denunciar también dejan muchísimo a desear. Y por otro lado, el tema de sinodalidad intracomunitario y luego en lo que es la relación con laicos, con clérigos, con otros ambientes, también se nos torna bastante difícil. Entonces, este profetismo al que estamos llamados desde esta mística del Espíritu Santo, ¿cómo usted lo ve que puede dar pequeños pasos? Incluso como Confer de Caraballo nos situamos así, ¿no? Siempre estamos diciendo, entre comillas, vamos a luchar contra. Pero parece que también es nostálgico luchar contra, porque las marchas ya no tienen muchas consecuencias, o sea, no hacen no generan decisiones, ¿no? Y también por mucho tiempo estos temas de estar contra, oponernos muchas veces, usted ha dicho contestatarios, ¿no? No somos contestatarios. Entonces también ahí, ¿dónde está el matiz, ¿no? Entre ser contestatario y ser realmente de espíritu profético, de anunciador y denunciador según el Evangelio? Por ahí, a ver si me deje entender. Sí, voy a lo primero, ¿verdad? Cuando hablas de las realidades de las personas que, sobre todo en la búsqueda del poder, de ser provincialas, generales, superiores, etcétera. Pero fíjate que yo encuentro no es coherencia, coincidencia entre el individualismo y el dualismo. Porque los que provocan dualismos es en función de su beneficio o del beneficio de su idea. Y por eso dividen a las comunidades y por eso generan guetos, generan grupitos
porque es buscando su interés. O sea, hay una vinculación entre el individualismo y el dualismo. El individuo dualiza. Bueno, por ahí veo esa relación y no lo separaría, ¿no? Lo otro es, cuando yo estoy hablando de profecía, he dicho nuevas formas de profecía. Es evidente que yo no sueño con las marchas de los años 60, de los años 70, de los años 80, porque la coyuntura y las alternativas hoy son distintas, pero sí tú y yo podemos estar vinculados a movimientos, a organizaciones, a personas que están luchando, y con ellos, y eso es sinodal, y desde ellos estar. Porque ya no podemos en esta época pensar que la vida religiosa por sí y en sí pueda responder a los desafíos que hoy son incluso mundiales. Que nuestros países, dijimos y decimos, algunos muy olímpicamente descartan, por ejemplo, la teoría de la dependencia, que eso es una teoría de la liberación, etcétera, pero más dependientes que nunca nuestros pueblos hoy de la geopolítica mundial, no tan dependientes que no decidimos y todavía los imperios se sienten con derecho a decidir. Mira, la guerra que estamos pasando es una guerra de dependencia, la guerra que tiene Rusia y Ucrania, esto busca dependencia. De igual manera, nuestros países siguen dependiendo de las políticas norteamericanas. Y los gringos dicen claramente que candidatos no les gustan. Y los candidatos mismos van a buscar el apoyo de ellos. O sea, hoy es cuando más dependencias hay, aunque digamos, la geopolítica mundial va teniendo una cierta evolución hacia la multipolaridad, pero realmente más dependientes. Hoy necesitamos otro tipo de estrategias para el desarrollo de esa profecía. Si tú quieres, sería una profecía sinodal, compartida. Los movimientos populares y los movimientos de los barrios que están buscando superar, de los pueblos jóvenes, dicen ustedes, que están buscando superar determinados problemas, hay que unirse a ellos, hay que compartir con ellos. Incluso los que no creen, mucho más rápido, como dice el Papa Francisco. Es decir, en la diversidad, pues yo no me voy a convertir en comunista porque esté luchando una causa de uno del Partido Comunista X o Y, por decir algo que es estereotípico. Pero yo sí pienso que la profecía hoy tiene que caminar otros caminos. Que la vida religiosa no haga marchas, pero que no se pronuncie, eso se merece grave. Porque es que lo que está pasando es eso, que las conferencias nacionales no se pronuncian frente a problemáticas flagrantes. Se pronuncian frente al aborto y una obsesión con el aborto, pero no hay obsesión con los que están siendo destruidos en el decurso de la vida. ¿Verdad? Nos preocupamos por los orígenes y por el final, y no por el sucederse cotidiano, que es donde está la gente migrando. Mira esa migración de venezolanos, es una vergüenza del continente. Y los mismos gobernantes la han promovido, como el caso del presidente de Colombia, que la ha promovido y ahora el país no resiste esa cantidad de gente que le llegó, que no es precisamente la clase dominante venezolana, ni es precisamente la clase media, porque ¿quién va a dejar su casita y su empleo y salir con un maletín corriendo a pie por todas las carreteras de la frontera y luego de los países? Hasta Chile llegan los inmigrantes. Es impresionante el fenómeno, pero la vida religiosa está ahí viendo eso y lamentándose como yo y como tú y como tú. ¿Y por qué no hay una organización? ¿Por qué no hay un mirar la problemática migrante en el continente en ese momento sistemático? ¿Por qué no con todos los que se ocupan de ellos? Y se están ocupando más de ellos otros sectores que nosotros. A esto es las nuevas formas de profecía. No puede ser lo mismo. Ya eso no puede ser. Por eso digo, no vivamos suspirando por atrás, por la nostalgia del pasado.
analicemos el presente y veamos cuáles son las grandes alternativas nuestras para hoy. Yo quisiera darles las gracias por compartir. Son reflexiones que me vienen así porque creo que sea por inspiración del Espíritu, y gracias a ustedes por escucharme y por el compartir después de las reflexiones.